Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien allá en casa. Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. En este caso, vamos a tomar el capítulo 10 titulado Desigualdades y Pobreza del libro La Vía para el Futuro de la Humanidad del autor Edgar Morin. Espero que sea de su agrado. Dice así: Desigualdades. Las desigualdades revisten un carácter territorial, regiones pobres, regiones ricas, un carácter económico, de la extrema izquierda a la extrema miseria, pasando por clases acomodadas, medias y pobres, sociológico, modos de vida y sanitario. Extrema desigualdad entre los que gozan de los avances de la cirugía, de la técnica, de la medicina y los que no. También cabe distinguir entre las desigualdades ligadas a las diversidades culturales, a la diversidad profesional. Estas están los que la pasan bien en el ejercicio de su profesión y los que sufren como una obligación. Entre las profundas desigualdades en el destino, de los que van a sufrir su vida y los que van a disfrutar. Esas desigualdades no son solo consecuencia de la cantidad de dinero que posee. La riqueza no hace necesariamente la felicidad, pero lo que sí es cierto es que la miseria provoca la desdicha. Una política de la humanidad no tiene como misión igualarlo todo y destruir la diversidad, sino que debe plantearse las vías reformadoras que permitirían reducir progresivamente las peores desigualdades. Situación. Debemos constatar una doble tendencia, característica de la globalización de los gobiernos emergentes. Por una parte, una relativa disminución de las desigualdades gracias a la formación de clases medias que acceden a estándares de vida occidental. De la otra, un fuerte incremento de las desigualdades, debido a la transformación de la pobreza propia de la sociedad agraria tradicional que permite un mínimo de autonomía y de recursos, en miseria y proletarización suburbanas, al tiempo que se crean gigantescas fortunas, incluso en Europa occidental, donde la presión fiscal sobre los ricos, el pleno empleo y la protección social impedían el desarrollo de las desigualdades extremas. El liberalismo económico y los efectos de la globalización han aumentado las diferencias y han permitido el resurgimiento de zonas de miseria que habían desaparecido. Por último, sobre todo, las nuevas naciones donde las instituciones están gangrenadas por la corrupción, se observa una formidable desigualdad en la administración de la justicia. Hay países donde la mayoría de los jueces son penales y en fiscalidad, evasión de capitales hacia los paraísos fiscales. La globalización refuerza las desigualdades en todas partes. Entre sus efectos negativos indiquemos: 1. El crecimiento del desempleo y subempleo. 2. El empobrecimiento. La diferencia entre los que pueden aprovechar oportunidades que ofrece la globalización y los que están excluidos de ellas aumenta en todos los niveles. Una quinta parte de la humanidad consume y produce las cuatro quintas partes de las riquezas mundiales. Esa globalización es el origen del deterioro de toda la suerte de las poblaciones vulnerables. En resumen, el problema de las desigualdades ha crecido enormemente, sin dejar de ser múltiple. Exige una política amplia y compleja. Esta, repitámoslo, no puede ser una política tecnoburocrática de homogenización, destructora de la diversidad que constituye las riquezas culturales de la humanidad. Propuestas para una política de reducción de desigualdad. A escala planetaria es preciso reducir o suprimir las deudas de los países pobres, abastecerse gratuitamente a los países pobres de fuentes de energías renovables, medicamentos y tratamientos contra las pandemias, y en caso de hambruna, de los alimentos necesarios,
restablecer o instaurar la autosuficiencia alimentaria a través de los cultivos de subsistencia en los países que lo han perdido. Instalar sistemas de regulación económica para estrangular la especulación financiera que produce el incremento artificial de los precios de los productos básicos. Instaurar controles internacionales que eviten la corrupción que anula las ayudas de los países ricos a los pobres y contribuye a aumentar la desigualdad dentro de estos últimos. A escala nacional sería preciso crear un observatorio permanente de desigualdades que señalasen su evolución y pusiesen una reducción progresiva de las desigualdades monetarias en los niveles altos, fiscalización, y en los bajos, subsidios, ayudas sociales y mínimos garantizados. Crear un instituto permanente encargado de invertir el desequilibrio creciente desde las últimas décadas del siglo pasado en la relación capital-trabajo, proponiendo desgravaciones progresivas para los más desfavorecidos, un aumento creciente de la fiscalidad para las rentas más altas, así como un incremento uniforme de las rentas mínimas. El triple imperativo, política, libertad, igualdad, fraternidad, debe modularse, ya que la libertad solo destruye la igualdad impuesta destruye la libertad, y la fraternidad que no se puede imponer depende conjuntamente de un sistema de reformas políticas, entre ellas las casas de solidaridad, el servicio cívico de solidaridad, reforma educativa y reforma individual, entre ellas la de vida y la ética. Así pues, la reducción progresiva de las desigualdades debe efectuarse simultáneamente mediante una política planetaria, política de la humanidad, política de civilización, política nacional que reduzca la diferencia de los niveles de vida y regenere las solidaridades, combatiendo la corrupción y mediante reformas de vida, formas éticas que favorezcan la comprensión de las miserias y las desdichas ajenas. Esta política comporta una dimensión monetaria, pero es también multidimensional y forma parte de las vías múltiples que proponemos para abrir simultáneamente. La pobreza. La pobreza debe ser uno de los pocos terrenos en los que hay que recetar los medicamentos antes de conocer la enfermedad. Helsing Oya. Reducir la verdad de un pobre a una renta de $1 o $2 es, en sí mismo, no solo una aberración, sino también un insulto a su condición. Mahit Rajerma. Situación. La definición de monetario de la pobreza que generalmente los estadísticos y el Banco Mundial no solo es suficiente, sino falaz. La percepción exclusivamente monetaria de la pobreza en las sociedades del sur ignora la economía de subsistencia que confiere al pequeño campesino una relativa autonomía e ignora la sociología de la ayuda mutua, que permite a los pobres de la ciudad o de los barrios de chabolas sobrevivir e incluso vivir como hemos demostrado. Por tanto, la pobreza debe relativizarse históricamente, lo que aparece hoy en Occidente como característico de la pobreza con el antiguo modo de vida del campesino. Letrina en el jardín, ausencia de agua caliente, de bañera, de nevera, de calefacción por radiador, en suma, ausencia de confort moderno. No se percibía entonces como indigencia o pobreza. Esa pobreza no solo aparece por comparación con la abundancia urbana moderna. No nos damos cuenta de que nuestra dependencia de los bienes modernos crea un nuevo tipo de empobrecimiento que antes había sido visto como enriquecimiento. La pobreza también debe diferenciarse sociológicamente. La pobreza no asistida en los países del sur es muy distinta de la pobreza asistida de los del norte.
donde los trabajadores pobres, desempleados o asalariados a tiempo parcial son ayudados por subsidios como el RMI en Francia, ahora denominado RSA, Renta de Solidaridad Activa. La pobreza debe distinguirse de la miseria, aunque está claro que la pobreza y la miseria son dos polos de una realidad sin una frontera clara entre ellos. En las sociedades tradicionales, los pobres disponen de un sistema mínimo de ayuda mutua. En la sociedad del norte disponen de una asistencia social. La miseria, tanto en el norte como en el sur, es precariedad, marginación y exclusión. Es indudable que todas las sociedades urbanas han tenido en el pasado sus indigentes, vagabundos tullidos, ancianos solos, niños abandonados, que vivían de la mendicidad o de la rapiña. Las ciudades europeas contaban entre un 4 y 8% de indigentes entre los siglos XV y XVIII. La industrialización del siglo XIX engendró la proletarización de una masa urbana explotada en el trabajo, víctima de la desorganización familiar de los estragos del alcoholismo. Pero, mientras que la mejora del nivel de vida de los trabajadores europeos en el siglo XX eliminó durante un tiempo la miseria, atenuó la pobreza. El desarrollo ha expandido una inmensa miseria en los países del sur durante el siglo XX, que se traduce a la proliferación de los Bindebars alrededor de la megalópolis de África, Asia y América Latina. Recordemos finalmente que la esclavitud es una forma de miseria humana marcada por la total dependencia del esclavo, reducida, según la fórmula de Aristóteles, al estado de lo objeto animado. Subsiste bajo unas formas residuales que la civilización occidental del siglo XX han inventado. El campo de concentración caracterizado por el encierro y el trabajo forzado al límite del exterminio, y que los conflictos del mismo siglo han engendrado los campos de personales desplazados, poblaciones que han huido de invasiones o guerras sin formas provisionales o duraderas de guetos, tanto en Oriente Medio como en Darfur y otros lugares. No examinaremos aquí la miseria humana, debido a la reclusión, campo o prisión, que correspondería al capítulo Justicia y Represión. Existen algunos comunes a todas las pobrezas, más acentuadas en algunos casos que en otros. Es evidente que los aspectos monetarios de la pobreza son predominantes en llamadas sociedades desarrolladas, en las que la monetarización está generalizada en detrimento del favor, la donación y el trueque, y en donde casi todo se compra y se paga. Pero hasta en esas sociedades la pobreza no solo es orden monetario, se puede sufrir del aislamiento, de una falta de formación o de condiciones de vida difíciles, si bien casi siempre esas carencias están relacionadas con la pobreza monetaria. Conviene superar englobándola la noción de falta de dinero o de bienes y de considerar otras carencias existenciales. Es obvio que las sociedades que disponen de un estado asistencial, algunas de esas carencias se compensan mediante subsidios, subvenciones o gratitud de la asistencia médica. En las sociedades de uno de los rasgos de la pobreza sería incluso la asistencia que esta pobreza recibe, lo que nos lleva a considerar la pobreza asistida o no como un debilitamiento de las potencialidades de la elección y de acción, y más profundamente como la ausencia del control sobre la propia condición y destino. Por contraste, podemos destacar dos aspectos originales de la pobreza en los países del sur. A. Se mantiene una asistencia convencional y o familiar debido a las relaciones de la solidaridad entre los miembros de una misma familia, un mismo clan, vecinos o personas originarias de un mismo pueblo, así como un sistema de ayuda mutua que es invisible para la concepción monetarista y cuantitativa de la pobreza vigente en el norte. B. A diferencia de los países del norte, Europa Occidental y Norteamérica, una importante fracción de la población de los países del sur obtiene los ingresos de la economía informal. Ahora bien, la principal característica de este sector es que
escapa a todo cálculo. Muy a menudo las organizaciones internacionales subestiman las características propias del sector informal y su realidad económica. Ello implica no solo la ignorancia de las lógicas sutiles que la organizan, sino también el fracaso de todas las políticas de lucha contra la pobreza. Durante mucho tiempo ha predominado la lógica racionalizadora de una concepción económica occidental considerada universal. Esta no ha sabido aprender la lógica del comportamiento del integrante del sector informal y la lógica del funcionamiento real. Por ejemplo, hay que comprender que los miembros del sector informal no buscan tanto la eficacia máxima como la solvencia social. Estos dos aspectos demuestran la importancia del conocimiento de las realidades culturales para abordar y tratar la pobreza en los países del sur. Cabe añadir que, mientras no hay desorganización, por efecto, la invasión de la civilización, la economía y la ideología del norte, la pobreza es a la vez riqueza relacional y riqueza cultural. Las personas pobres de las sociedades tradicionales tienen unos medios para luchar contra la miseria que radican justamente en las riquezas relacionales, convencionales y solidarias de sus culturas. La pobreza convivencial, lejos de confundirse con la miseria, es el arma que siempre han empleado los pobres para exorcizarla y combatirla. Mahit Rajenma. La ayuda mutua de la propensión a crear lazos sociales constituyen la única, aunque gran riqueza de los mundos empobrecidos del sur. La desorganización social es un factor de la pobreza creciente que se produce en cuanto la civilización del norte se introduce en los países del sur. La disolución de los lazos de solidaridad crea la condición de la miseria. La economía, el crecimiento engendra nuevas fuentes de la dependencia y de la precariedad. La desintegración de la familia, la marginación, la agitación, la ausencia de un superyo cívico en las mentes provoca nuevas causas de miseria contra las cuales luchan las pandillas de las jóvenes generaciones mediante una economía del hurto y de la droga que les permite eventualmente mantener a sus familias. La disolución de los lazos entre las familias, generaciones y vecinos es lo que engendra la soledad atroz de los viejos abandonados y la deriva de los jóvenes. La precariedad existencial, la dependencia, los abandonos y los rechazos son los peores productos de nuestra civilización, que, por otra parte, tiene sus virtudes. Esos productos se están universalizando, pero todavía encuentran, por fortuna, grandes resistencias culturales en el resto del mundo. Y bueno, aquí les dejo esta primera parte. Espero que les haya agradado. En cuanto termine la segunda parte, la estaré subiendo al canal. Por su atención, gracias.